minutos críticos de esta jornada escuchamos al senador Germán Blanco, que de alguna manera tuvo que proteger al secretario general del Senado. El senador Germán Blanco había votado que no. Luego escuchamos a la senadora María José Pizarro, una de las voces más importantes del gobierno, explicando su postura. Luego escuchamos al presidente del Senado y saludamos en este momento al ministro del Interior, Armando Benedetti. Ministro Benedetti, buenos días. Muy buenos días a usted, el doctor Juan, a toda la mesa de trabajo y a cada una y uno de sus oyentes en esta mañana. Señor ministro, le hago esta pregunta con todo respeto. Nos ha dicho Germán Blanco y las personas que estaban con Germán Blanco que les tocó proteger a Diego González en su momento de mayor indignación, y nos han dicho que usted no debería haberse subido a ese atril. Empiezo por ahí, ministro Benedetti, además porque las imágenes se volvieron virales. ¿Qué pasó desde su perspectiva? ¿Le iba, como se dice coloquialmente en la calle, le iba a cascar a Diego González? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento de agitación, de irritación, que produjo reacciones tan airadas de los opositores? Bueno, a ver, eso es mentira lo que le está diciendo y se lo voy a probar. Lo que sucede, Juan, es que entra el senador Díaz de Cambio Radical y vota sí. Eso no es una invención mía. Están las imágenes que se están transmitiendo al público, en el canal público en ese momento, y en otras varias imágenes que le voy a referir ahora. Ya para ese momento el presidente Cepeda, que había actuado como un malandrín en haber cerrado la votación, que abrió el registro solamente en 2 minutos, ahora hablamos de eso. Entonces él dice, se cierra la votación. Y al cerrarse la votación, se cierra la votación. Y lo único que puede haber es un conteo de votos. Y para ese momento el presidente se preocupa, se asusta porque cree que es posible de que esté ganando el sí. Y entonces ahí es cuando viene y dice, el secretario me dice a mí que están aclarando el voto del señor Díaz. Ya se había cerrado la votación. Y ahí es cuando empieza el fraude. Le digo, tú no puedes cambiar que ya se cerró la votación. Y me pone cara como diciendo, entiéndeme, que es que está aclarando el voto. Le digo, usted no puede hacer eso. Y entonces yo empiezo a hacerle con el dedo, y están las imágenes, cuáles son los temas de los votos. Y es cuando él tacha el nombre del voto por el sí y lo baja para el voto por el no. Y ahí es cuando yo le empiezo a pegar a la mesa. Yo siempre solamente a la mesa. Ministro, y nadie tuvo que proteger. Ministro, le pregunta a Santiago Ángel. Se lo pregunto porque también le hice la misma pregunta a la senadora María José Pizarro y creo que no han podido responder. El senador Edgar Díaz de Cambio Radical hacía parte de Cambio Radical, que decidió en bancada votar no, y dijo ayer en la plenaria y en todas las formas de comunicación que su voto desde el principio fue no, y fue un voto manual. Él votó no siempre, desde el primer momento. ¿Cuál es el fraude, ministro? Que usted está equivocado porque él vota así. Si se equivocó, yo no voy a entrar a discutir cuál es el voto de él. Lo que queda en las imágenes es que él vota sí. Entonces, si él no se equivocó, ¿por qué el secretario tenía... ¿Dónde votó sí, ministro? Exacto. Si el voto fue manual, ¿él dónde votó sí? ¿Cómo ustedes pueden eso? Se la pongo al revés. Entonces, ¿por qué el secretario tendría que aclarar el voto? Pues porque en ese momento había una gritería impresionante en el Congreso, entre otras porque usted estaba en el atril en donde no debía estar. Pero el senador Edgar Díaz siempre votó no, ministro. Usted me acaba de dar la respuesta. O sea, resulta que aclarar un voto porque la gente está gritando y los otros 2 o 3 que había porque no había que aclararlos. ¿Por qué el senador Díaz estaba pidiendo que esté aclarada el voto como aparece en las imágenes? Porque había una equivocación. Y yo no tengo nada contra que hubiera votado sí o no, sino que no podía aclarar el voto después. No podía aclarar el voto después de que la votación. Ese es el punto. Si usted va mañana a turno y vota por X candidato, cuando usted llegue a su casa y su esposa le dice que se equivocó el voto, usted no puede regresar otra vez a las urnas y cambiar el voto. Usted no puede aclarar el voto una vez cerrada la votación y ya está la votación.
7:58. Senador Benedetti. No, ministro. Ministro Benedetti. No, es que uno está enseñado. Yo también le estuve a punto de decirle senador también. Ministro Benedetti, es que hemos hablado con muchos senadores hoy. Ministro Benedetti, pero el hecho de que Edgar Díaz haya dicho que no, lo que indica es que ese no era un voto por el sí, que él... De acuerdo. Si usted quiere, la ponemos en eso, pero lo que queda claro es que una vez cerrada la votación, usted no puede aclarar el voto. Y eso está en la ley quinta y en cualquier parte y en cualquier... En los Boy Scouts cuando votan, en los Boy Scouts cuando votan, entonces si alguien se equivoca, cerrar la votación no puede cambiar. Es que él no aclaró el problema, ministro. Y menos en el Congreso de la República. Pero ministro, viene el problema, otro punto, pero permítame, porque esto es importante. El problema es que el senador, pero solo esto, el senador Edgar Díaz no aclaró el sentido de su voto, porque el sentido de su voto siempre fue no. Lo que se aclaró fue el papel amarillo. Eso está bien para una iglesia o en una sede de la Cruz Roja, la intención. Aquí lo importante es que usted votó, se cerró la votación y aclaró el voto después de la votación. Porque cuando usted me preguntó, yo le contrapregunté, usted tartamudeó y yo le digo, oiga, hágame el favor, si es verdad eso que usted me está diciendo, entonces ¿por qué había que aclarar del voto de él? Usted me dice que por la gritadera. ¿Por qué había que aclarar un voto? Lo que pasa es que no se podía hacer, usted la aclaración la puede hacer, puede hasta cambiar el voto si quiere mientras está abierto el registro. Y el presidente Cepeda dice, se cierra el registro. Y vamos para el segundo punto de la conversación. Es que solamente se deja abierto el registro 2 minutos. 2 minutos y 11 segundos. Y lo cierra cuando electrónicamente él no avanza, lo cual es un acto de malandrín. Porque él, por ejemplo, ¿por qué no? Siempre que hay una votación importante, se anuncia que se va a cerrar la votación, se cierra la votación y después, y antes de eso suena la campanita y esto era una votación importante. ¿Sí o sí? Sí. Por lo tanto, había que dar unos minutos de más. Ahí se estaban acercando unos senadores. Ustedes dicen que porque la ley de bancada se había tomado en cambio radical y el Partido Conservador, esas personas tenían que votar, quiten el tenía. Debían votar por el no, pero ellos de pronto, y vamos a usar esta frase, esta palabra que no me gusta hacer, podían inmolarse, acudir a la objeción de conciencia y votar por el sí, y ellos estaban proclives por el sí. Tan es así que no asistieron en todo el debate, no tomar posición y tomar las garantías de que en cualquier momento, si era necesario, puede votar por el sí. Sí. Cuando Cepeda se entera de que está llegando esas personas, es que también decide levantar eso. Y hay otro tema también peor todavía, que hay 5 senadores que piden entonces buscar la apelación de la votación. Y cuando se busca la apelación de la votación, entonces levantan la sesión. Todo eso son actos de malandro. Bueno, están claras las posiciones suyas, ministro, de esta discusión que arranca ahora. Quisiera preguntarle, primero con los buenos días, lo saluda William Calderón, quisiera preguntarle, ministro, sobre el comportamiento suyo ayer en esa sesión. ¿Por qué se subió al atril que le corresponde a la mesa directiva del Senado? A ver, siempre todos los ministros se han subido al atril. Entonces, ahora no vengan estaba entrando en un sitio sagrado o prohibido. Primero. Segundo, yo me subo es para buscar que no vaya a cerrar la votación rápido porque se veía la mala. Y así fue, la cerró rápido. Pero cuando yo estoy ahí arriba y dice, cierren la votación, entonces el secretario empieza con el en los manuales. Y ahí empieza la confusión. Y ahí empieza el tema de aclarar. Y cuando yo estoy señalando que esos votos de quién son por el sí y por el no, para el conteo, porque ya se hizo la votación, es cuando él viene, tacha el nombre por el sí de Edgar Díaz y lo baja al no. Después pero no hay ninguna tachadura, ministro, en el papel. Nosotros tenemos el registro del papel y no hay ninguna tachadura. Ahí incurre usted en una imprecisión. No, señor, ¿usted de verdad cree que ese papel fue el que yo vi? Claro que no. Yo vi la tachadura y usted tiene que creer en mí porque yo estoy ahí. Por eso es que yo me acaloro porque si usted ve la imagen, yo estoy señalando con el dedo de que me explique esa votación. Y yo le pego ya con puño a la mesa, es cuando él tacha y pone el nombre. Ahí es cuando yo me molesto.
¿Usted cree que actuó bien, ministro, de la manera que actuó? Es decir, lo que vimos, esa forma violenta suya de acercarse al secretario del Senado, los golpes que da contra la mesa, el intentar quitarle a la fuerza el papel en el que él tenía los votos. Yo no intenté quitar el papel. Claro, ministro, se ve en las imágenes. Se ve clarísimamente en las imágenes. Bueno, yo le puedo contestar rápidamente que actué mal, pero no me arrepiento cuando yo veo que un señor está tachando el nombre en el voto por el sí y lo está bajando y lo está anotando en el voto por el no. Y ese papel es chimbo, ese no es el papel que yo vi cuando haciendo eso. De hecho, si usted ve las imágenes, él está haciendo un cuadro y el cuadro él lo repinta varias veces en las imágenes del video, y ahí solamente hay un cuadro sin repintar en eso. O sea que es chimbo eso, y me van a sacar un papel casi que 5 horas, 6 horas después. Ministro, buenos días, le saluda Marcela Segura. Ya el presidente ayer en esa locución convocó a las calles, convocó los cabildos y demás, pero ¿qué viene para ustedes? Bueno, lo que se convocó son cabildos populares, ¿no? Porque me han preguntado en otros periodistas que si es el cabildo que sale en la ley, son como cabildos populares que tienen que ver con el tema de las movilizaciones sociales y que es un diálogo social. Entonces, aquí lo que hay que ver qué se decide en esos cabildos, qué se proponen. Ayer estaba hablando con el presidente lo que si se podía hacer o no hacer o presentar unas nuevas preguntas de una nueva consulta, porque es obvio que hubo fraude y no es que no tuvieran voto porque los votos los teníamos. Entonces, lo que queda clarísimo es que es posible, porque esta mañana me levanté muy temprano y ya estaba, porque el presidente está en un sitio donde me lleva 12 horas de ventaja en el día, y él habla de volver a proponer otra vez la consulta para que se haga otra vez la votación para ver si van a hacerla de esa forma y en la forma como malandrines que la hicieron. Ministro, pero entonces, además de las 12 preguntas que conocíamos, ¿va a haber una adicional para la reforma a la salud? No, él dice que es posible que se incluya, ¿no? Eso es lo que dice el trino. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no, en que él incluiría una pregunta más que tendría que ver con la salud para el tema de la consulta. 8.6, lo que el presidente dejó abierto ayer en la locución, ministro, es que sí, que van a presentar otra consulta y probablemente que vengan otros temas que incluso, yo no sé, si se llega a caer la pensional puede ser de pensiones, si no pasa la salud puede ser de salud o de algún otro asunto. Bueno, no sé, eso se contempló, Juan, cuando el 18 de marzo, cuando se cae de forma abrupta y unos senadores que no son ponentes firman la ponencia para evitar el debate y crear unas mayorías, se contempló, pero recuerde usted que el presidente dijo que no, que solamente era el tema laboral. Entonces, pues yo creo que todo eso está en tema de pensarlo bien, cómo se haría o cómo se harían esas preguntas otra vez. Ministro, lo saluda a esta hora Daniel Jerez. Ministro, gracias por atendernos. Y bueno, yo quiero cambiarle un poquito de tema porque se conoció hace algunos instantes la renuncia de su compañera de gabinete, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Pero hay algo particular que ella advierte en esa carta, ministro Benedetti, y es que supuestamente hay injerencias, dice ella, indebida de diferentes personas en su labor en la cartera, al frente pues de la cartera de Justicia. Ministro, ¿qué responder frente al tema? ¿Usted sabe a qué injerencia se refiere y cree usted que la ministra se refiere directamente a usted y a la directora del DAPRE? Pero es que me están dando una información diferente a la que me habían dado en otra parte. Entonces, perdone que le pregunte y no voy a soslayar la respuesta, pero quiero clarificar para poder dar una mejor respuesta de la que he podido dar en otros lugares. Y es lo que le quiero preguntar es, ¿ella se refiere concretamente a cuál es la injerencia o la deja abierta? No, ministro, ella deja abierta la injerencia. Dice que básicamente en las labores que ha venido realizando, dice textualmente, en las labores que he venido realizando hay intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo. Es lo que dice textualmente la ministra. Yo no entiendo por qué me cogen a mí de patito feo y de bulto de arena para pegarme en todas las situaciones. Y ella... O sea, no es usted el que hace la injerencia, según le entiendo. Tenía la mejor relación con ella, me parecía una buena ministra, me parecía una buena persona, tenía el mejor concepto de ella y me salen con que renuncie. Entonces debe ser que para que haya salido tan bravo fue que le pidieron la renuncia. Es lo que yo
o inferir de lo que usted me está preguntando, porque a mí me cogió esa noticia por... Fernando Quijano, director del diario La República. Ministro, buenos días. Ayer escuchamos luego pues de todo este rifirrafe y de toda esta zambra que se vivió en el Congreso, escuchamos al presidente como enarbolar las banderas, llamar a un paro cívico nacional, convocar a todas las, digamos, comunidades, a todo el pueblo en general, a grandes protestas. ¿Usted se monta en esa convocatoria? ¿Usted las va a liderar? ¿Cuál es su posición frente al llamado que hace el presidente? No, yo no interpreto de que él haya hablado sobre el tema del paro. Él habla sobre un diálogo social, de los cabildos abiertos sociales, y más bien por ese lado. Lo que sí de pronto me puedo montar es, por ejemplo, en lo que él va a estar en Barranquilla el próximo 16 de mayo. Entonces, para ese día él quiere estar en Barranquilla. Entonces, en ese tipo de actos sí puedo colaborar y sí puedo ayudar o colaborar mejor para que eso se dé. Desde ese punto de vista sí lo pudiera hacer, director Quijano. Don Azuri Chamada desde Medellín. Ministro, muy buenos días. Le saluda Azuri Chamada, efectivamente, desde Medellín. Sabemos que hay algo que es la privacidad, incluso la intimidad. Hace unos años vimos un pantallazo suyo jugando Tetris, pero es que ayer circulaba un pantallazo en el que se hablaba de armar huelga. Y nos gustaría de verdad la claridad si realmente usted estaba chateando sobre ello con el presidente Petro. Bueno, primero que todo soy un nuevón porque ya debería tener experiencia en que me tomen fotos los periodistas, pero es que en el Congreso, en el Senado, hay una parte arriba donde se ponen los fotógrafos y yo estaba pendiente de ellos, pero yo estaba sentado en un sitio y al lado hay un sitio donde se llama La Pecera, que a mí se me olvidó porque hacía como 2 o 3 años no entraba al recinto donde están ahí los periodistas y o sea que estaban a la espalda mía, o sea que no tuve ese cuidado y pues el tema de la intimidad aquí poco funciona. Pero yo me estoy refiriendo a esa actuación mía que le había referido, lo había narrado antes, que tiene que ver con que vaya a Barranquilla el presidente de la República. A eso me estoy refiriendo yo, a las manifestaciones, y entonces yo uso mal el término huelga. O sea, no estoy hablando de huelga general, entre otras cosas, porque eso no lo decido yo. Yo no tengo cómo convocar una huelga. Ministro, pero entonces el pantallazo era suyo, digamos, como para despejar la duda sobre la posibilidad de fake news. Sí, claro que sí. Sí, es el que me cuenta que hay varios. En el que dice quién convoca la huelga general. Ese sí, ahí lo dice, y es lo que dice el presidente. Pero, ministro, quería aprovechar esa inquietud que le plantea Azuri para la siguiente pregunta, y es: ¿para qué llamar a una huelga general en el país con tantos problemas como tiene? ¿Para qué insistir en una consulta que se hundió ayer? Si tienen viva la reforma laboral, que era supuestamente el propósito que tenía el presidente Petro y era la gran propuesta de cambio en este gobierno. ¿Tienen la reforma viva en el Congreso? ¿Para qué otra vez consulta? ¿Para qué una huelga general? Pero William, yo no estoy hablando ahí de huelga, entonces ni él creo que la puede llamar una huelga, no creo que él pueda llamar una huelga. Bueno, entonces hablemos de la consulta. ¿Para qué revivir la consulta si tienen viva la reforma laboral y la pueden votar en el Congreso? Porque también ahorita le estaba diciendo que lo de ayer fue un fraude, o sea, es que aclarar un voto para quitarle un voto al sí, porque hubiéramos quedado 48-48 después de cerrar la votación, para de 2 minutos, y venían unos senadores en camino, ya estaban al recinto, y siempre que hay un senador al recinto se puede votar. Pues es obvio que usted queda con el sabor de que hay un bloqueo institucional. ¿Y por qué entonces no votaron como tenían que votar? Y tenían las mayorías. Si es verdad que no teníamos los votos, ¿cuál era el afán de votar a los 2 minutos? Si es verdad que las bancadas ya habían tomado una decisión y no iba a haber más votos, ¿por qué no dejar más minutos? Era porque apenas tomaron una ventaja, se comportaron como unos malandrines y cerraron automáticamente la votación. Entonces, yo lo que le quiero insistir es que lo de la consulta sigue en pie y es una decisión que ha tomado el presidente. Le repito con lo que había dicho antes, de que se había hablado ayer, pues noche mía de aquí, mañana de allá, se había hablado sobre ese tema, y yo cuando me levanté hoy a las 5:30 de la mañana vi que el presidente había
puesto un trino sobre ese tema. Y usted lo acaba de decir también. Yo también tengo un día agridulce porque la reforma laboral, que es un proyecto de ley del presidente de la República, está viva, y además de eso está viva que con un informe de ponencia, 1 de 3 que había, de miembros del Pacto Histórico como Pedro Flores y como Ariel Ávila de los Verdes, que apoyan al presidente Petro. Entonces usted encuentra ahí que también es un día agridulce porque la reforma sigue viva, y vamos a hacer una especie de diario porque ellos se comprometieron a mostrar un cronograma, porque lo que ha pasado es que hubo 9 semanas desde que se hundió la reforma laboral en una comisión hasta la decisión de la apelación. 9 semanas. Sí. Y ahora quedan 5 semanas para que llegue a la comisión, para que se dé ponentes, para que haya ponencia y para que vaya a plenario. No dan los tiempos. Tocaría trabajar lunes y sábado como un cronograma que puso ahí Angélica Rotaro. Vamos a ver si se cumple. Nosotros vamos a estar atentos haciendo un diario de qué se va avanzando. Señor ministro, quiero cambiarle de tema porque usted debió haber leído la columna que publicó en la revista Cambio el periodista Joir Ackerman, que habla de cómo fue su salida de la embajada de la FAO y de hecho de una solicitud desde la Cancillería a la Procuraduría para que se revise cómo fueron sus gastos, porque usted contrató una empresa de servicio para el lavado de cobijas, de sábanas, de edredones, de toallas, tapetes, lienzos, que inicialmente era por 8.500.000 pesos, pero dice la columna que la empresa de servicio se extrañó de que no pagó. El resultado, nadie pagó. La empresa Servitsi señaló además que jamás había sucedido una cosa así en el pasado, y que además de eso usted contrató también para el regreso de su equipaje a Colombia un servicio por 80 millones de pesos que se comprometió a pagar de su tarjeta de crédito 14 millones y que eso nunca sucedió. Y en Italia dicen, están extrañados de que esos pagos no llegaron. ¿Eso es verdad, ministro? Usted está mal informado otra vez, como casi siempre, en el sentido de que no tiene nada que ver con dineros públicos, porque usted parecería en su intervención. No, yo no hablo de dineros públicos, hablo de sus recursos, ministro. No, pero usted dice que mi salida de la embajada y que con gastos de la embajada parecería dejar de entender que con eso. Usted sabe que Ackerman siempre es un periodista que está pago a alguien en este momento. Uy, bueno, eso es una acusación muy grave contra Joir Ackerman, que está pago a alguien. Siempre, en este caso yo creo que, pero siempre no ve que está con el tema de Chiquita Braga y todo lo demás, y ahora estoy seguro que está al servicio, igual el tema de Mauricio Pava y cosas de esas que son amigos. Entonces, ya, ¿pero usted pagó o no pagó? Yo pagué, pero yo no voy a poner a dar explicaciones de una mentira. Pues aquí todo lo que usted está diciendo es mentira y no me refiero más al tema. 8:16 de la mañana. Le agradezco mucho, ministro Benedetti, que haya estado con nosotros, que haya contestado todas estas preguntas. Solo para cerrar, el gobierno va entonces a acompañar el trámite de la reforma en el proceso de apelación y van a tener un dilema porque está ahora la reforma que resucitó y el proyecto de los liberales sobre dominicales y festivos. ¿Cómo se van a mover en esas dos pistas? ¿Cómo así? Ustedes tienen el proyecto que presentó Chacón y que presentaron los liberales con un par de artículos solamente, que son el de dominicales y festivos y el del recargo nocturno. Ese mini proyecto. Pero también tienen ahora viva la reforma. ¿Cómo se va a mover el gobierno en esas dos pistas? Bueno, miren, a ver, déjeme contestarla así, Juan, en un sentido coloquial. Le vamos a jalar a las vías que haya para rescatar y en favor de los derechos laborales de la clase obrera. Entonces, nosotros empezamos con la reforma laboral, la cercenaron y la mataron de una forma burda el 18 de marzo, se presentó la consulta, ayer la volvieron a matar de una otra forma burda, como si unos malandrines hubieran actuado. Se logró rescatar por parte con el informe de ponencia de los miembros de los partidos que apoyan al gobierno un proyecto del gobierno. Le vamos a jalar con todo a ese proyecto para que salgan los derechos de los trabajadores, con todo, y también le jalamos a la mini reforma liberal. Recuerde que para esa el gobierno mandó
¿cómo que se llama? Insistencia y urgencia. Mensaje de urgencia, ministro. Insistencia lo mandamos. Entonces, es más, yo creería que en esa, si se llegaran a poner de acuerdo, sería más fácil salir o sería más rápido. Pero igual le insisto, para contestarle más rápidamente, le vamos a jalar a todas tres. A todas tres para tratar de rescatar los derechos de los trabajadores. Ahí hay un titular de prensa. El ministro Benedetti afirma, le jalan a las tres. Van, como decían antes, combinar todas las formas de lucha. Va, consulta más reforma apelada más mini reforma. Más mini reforma. Así es. Listo. Y aparte de eso siguen salud y la defensa de pensiones en la Corte. De acuerdo. De acuerdo, sé que tenemos bastante por qué estar pendiente y asustado. Pues oficio no le va a faltar, ministro. No y tranquilo, que no se le vuele la piedra. Eso ayer hubiera podido terminar en una gresca monumental. No, porque yo nunca se me pasó por la cabeza ni pegarle al señor. Entonces Germán Blanco arma de que hubo que proteger. Primero que todo, no había que proteger a nadie y no creo que ellos hubieran protegido a nadie. ¿Ha pasado algo? 8:20 minutos de la mañana. Es el ministro Armando Benedetti. Los 4 grandes protagonistas de la noticia ayer: Germán Blanco, María José Pizarro, Efraín Cepeda, Armando Benedetti, de toldas distintas en la vida política colombiana, aquí en la FM Periodismo para Todos. Gracias, ministro. A usted, Juan. Un abrazo. 8:20. Don Juan, déjeme preguntarle a Santiago, es que el ministro sí, es decir, muerde y patea. ¿Quién es Mauricio Pava? Que dijo que es que el columnista Kerman es amigo de Mauricio Pava. Es el abogado que lleva el proceso en la comisión de acusaciones del presidente Gustavo Petro. Y es el... Perdón... Mauricio Pava es abogado del presidente. Por supuesto, en la comisión. Y esto que dijo el ministro es sobre el abogado del presidente. Así es. Dijo que prácticamente, obviamente le pongo comillas, dejó entender que el columnista absolutamente serio y profesional Joira Kerman, que trabajaba para Mauricio Pava. Bueno, aquí se acaba de abrir otro flanco y otro frente en el gobierno. O sea, es que yo no tenía eso presente, Santiago. ¿Mauricio Pava es abogado designado por Gustavo Petro? Por supuesto, ha sido abogado para el proceso de la comisión de acusaciones. Estuvo en una terna en la Cámara de Representantes y obviamente también es sabido que es una persona cercana a Laura Sarabia. O sea, ¿esto es otro episodio de la pelea Benedetti-Laura? Sí, por supuesto. Claro, lo que pasa es que Devolvámonos un instante. ¿Qué dice la columna de Joira Kerman para nuestros oyentes? ¿Por qué surge esto, Santiago? La columna de Joir cuenta una historia de unos servicios que contrató el ministro del Interior luego de que sale de la FAO y regresa a Bogotá. Unos servicios para la limpieza de fundas, cobijas, edredones, toallas, tapetes. El ministro le dice a usted... ¿Son dineros públicos o privados? Entonces es una cosa privada. Esto no es con plata de la embajada. Esto no es con plata de la embajada. No es con plata de la embajada. Entonces, ¿cuál es el rollo? Que él no pagó. Bueno, que era un representante de Colombia y quedó mal con unas cuentas. La columna lo que dice es que ¿el ministro no pagó sus cuentas? Que el ministro no pagó estos servicios y que a la embajada de la FAO en Italia han llegado estas 2 empresas que él contrató de limpieza y de transporte a quejarse porque el ministro no pagó. Dejó un pufo, como dicen ahí, y llegaron a cobrarle, pero lo fino y quirúrgico es la respuesta que le da a Santiago. No, y aquí se abre, ¿sabe que yo cada día entiendo menos al gobierno? O sea, este es el ministro del Interior contra el abogado del presidente. Contra el abogado del presidente. Y contra una persona cercana, como lo dice Santiago. A la canciller. 8:22. Esto se llama, William, Periodismo para Todos. Sí, pero de una y otra orilla sobre esto que ocurrió ayer, William. No, es que no quisiera que se quedara en la anécdota, en el episodio de la denuncia, lo que ha sido la conversación hoy con el ministro Benedetti, porque me parece que en el fondo lo realmente preocupante es que el ministro naturaliza la actitud que tuvo ayer absolutamente soez en el Congreso de la República, una actitud que atenta contra la institucionalidad, porque no respeta la separación de poderes y porque los argumentos que planteó aquí del supuesto fraude, la verdad, son absolutamente deleznables y no tienen la fuerza que inicialmente se creía. Parece que fue muy grave lo que ocurrió ayer en el Congreso y el ministro es un gran responsable del ataque a la institucionalidad. 8:23.
Don Azuri. Sí, don Juan, creo que al aire quedó claro, pero si usted me permite me gustaría subrayarlo porque ayer se mencionaba desde el gobierno sobre las mentiras de los medios de comunicación, específicamente en el caso de Semana con ese pantallazo en el que Armando Benedetti en un chat que puede ser privado con el presidente mencionaba la huelga general. Ha quedado aclarado aquí y él ha admitido que el chat es auténtico. Que el pantallazo es auténtico, es cierto. ¿Cuál es la regla de oro periodística? Nosotros